Bienvenidos un dúa mu ese a mi canal. Espero que es tu copyright n teniendo un dúa increíble, llenusimo de energía positiva y por supuesto, con muchas ganas de chismear un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, un mundo que nos apasiona, nos hace reír, llorar y sobre todo, opinar. Y hoy, vamos a opinar fuerte. Porque como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales, un tema que ha dividido a los fans y que honestamente, a mí me tiene pensando duas, el dichoso premio. El premio que según muchos merezco a Canyaman y que bueno, ya saben. Asu que prepúrense porque hoy vamos a analizar a fondo esta situación superíndice 3N, vamos a escuchar todas las campanas y por supuesto, voy a dar mi humilde opinión superíndice 3N. Pero antes de que empecemos con todo este salseo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Asu no se pierden ninguno de mis vídeos llenos de chismes, noticias y mucho amor por las novelas turcas. Ahora vamos al luo. Todo empezó superíndice 3, como suele ocurrir en estos tiempos, con la entrega de un premio. Un premio importante, un premio que reconoce el talento y la trayectoria de los actores y actrices. Y como suele ocurrir también copyright n, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla cuando se anunció superíndice 3 el ganador. ¿El motivo? Pues que muchísimos, esperaban que el premio fuera para Canyaman. Canyaman, el actor que conquistó superíndice 3 nuestros corazones con su personaje de Candy Beat en Erkenci Kwaipu Haroso más menos Ador, el actor que nos robó superíndice 3 el aliento con su cómica en pantalla con Demet Özdemir, el actor que indiscutiblemente tiene un talento arrollador y un carisma que traspasa la pantalla. Ese Canyaman. Un actor que ha sabido construir una base de fans su superíndice 3 lida, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Un actor que, queramos o no, se ha convertido en un icono de las telenovelas turcas. Un actor que ese ayul de su innegable atractivo físico, posee una capacidad interpretativa que le permite conectar con el público a un nivel emocional profundo. No estamos hablando solo de un rostro bonito, estamos hablando de un talento que ha sido cultivado y perfeccionado a lo largo de los aún más menos os. Y claro, cuando el premio fue para otro actor, las redes explotaron. Injusticia, robo, can lo merecua, eran algunos de los comentarios que inundaron Twitter, Instagram y Facebook. Y no solo por parte de los fans de Canyaman, sino también copyright n por parte de muchos profesionales del medio que consideraban que su trabajo y su dedicación superíndice 3N merecuan ser reconocidos. No era solo el fervor de las fanáticas, también copyright n hubo voces autorizadas dentro de la industria que se alzaban en su defensa. Críticos de cine, directores de casting, incluso algunos guionistas, expresaban su sorpresa y decepción superíndice 3N ante la decisión superíndice 3N del jurado. Y es que seamos honestos, la trayectoria de Canyaman en los últimos aún más menos os ha sido impecable, con proyectos que han cosechado un enorme con diéresis copyright cito y que le han valido el reconocimiento tanto del público como de la crítica especializada. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque entonces empezaron a circular rumores, especulaciones y hasta acusaciones sobre la verdadera razón superíndice 3N por la que Canyaman no había recibido el premio. Algunos decuan que era por su carácter polu copyright mico, otros que era por su supuesta falta de humildad y otros, los osados, insinuaban que había intereses ocultos detrás de la decisión superíndice 3N. Y aquí, mis amores, es donde el chisme se pone bueno. Porque claro, cuando hay un premio de por medio, cuando hay egos en juego, siempre hay especulaciones, siempre hay sombras, siempre hay secretos a voces. Se hablaba de presiones externas, de lobbies influyentes, de rencillas personales entre Canyaman y algunos miembros del jurado. Se decua que su carácter rebelde y su negativa a someterse a los nones establecidos de la industria le habrán pasado factura. Y como siempre ocurre en estos casos, la verdad se escondió entre un mar de rumores y medias verdades. Y en medio de todo este caos, surgió superíndice 3 un nombre, Demet Özdemir. La mismísima Sanem de Erkenci Kwai, la actriz que compartió superíndice 3 con Canyaman, una de las parejas queridas y aclamadas de la televisión superíndice 3N turca. ¿Qué copyright tenía que ver Demet en todo esto? Una pregunta que se hacuan todos los fans, una pregunta que inundaba los foros de discusión superíndice 3N, una pregunta que alimentaba a el apolu copyright mica. Porque claro, la relación superíndice 3N entre Canyaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de especulación superíndice 3N, de rumores de romance, de deseos frustrados por parte de sus seguidores.
Y ahora, con este premio de por medio, la figura de Demet cobraba una relevancia aún mayor. Pues bien, según algunos, Demet habrá expresado en privado su desacuerdo con la decisión superíndice 3N del jurado y habrá defendido a capa y espada el talento de Can Yaman. De hecho, algunos medios llegaron a publicar que Demet ha explotado al enterarse de la noticia y que habrá manifestado su indignación superíndice 3N a los organizadores del evento. Imaginen la escena, Demet furiosa, alzando la voz en defensa de su amigo y compau más menos hero, enfrentando a los poderosos con tal de hacer justicia. Una imagen que sin duda alimentaba la fantasía de muchos de sus fans. Ahora bien, aquí es donde tenemos que ser cautelosos y analizar la información superíndice 3N con lupa. Porque hasta el momento, no existe ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de Demet Özdemir sobre este supuesto estallido. Todo se basa en rumores, en filtraciones y en especulaciones que circulan en las redes sociales. Nadie ha podido confirmar, de manera fehaciente, que Demet realmente haya tenido una reacción superíndice 3N tan explosiva. Todos son suposiciones, interpretaciones y, en muchos casos, deseos proyectados por parte de sus seguidores. Y como ya sabemos, las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser una herramienta poderosa para difundir información superíndice 3N, pero también copyright N pueden ser un caldo de cultivo para noticias falsas, manipulaciones y malentendidos. Asu que antes de creer a pies juntillas todo lo que leemos en Internet, es importante verificar la fuente, contrastar la información superíndice 3N y mantener una actitud crítica. No podemos dejarnos llevar por la pasión superíndice 3N y la emoción superíndice 3N del momento, debemos ser racionales y analíticos a la hora de valorar la información superíndice 3N que nos llega. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿merece a Can Yaman el premio? Y aquí es donde voy a dar mi opinión superíndice 3N personal, mi humilde opinión superíndice 3N como fan de las telenovelas turcas y como admiradora del talento de Can Yaman. Una opinión superíndice 3N que, como todas las opiniones, es subjetiva y susceptible de ser debatida. En mi opinión superíndice 3N, Can Yaman es un actor con un talento innegable. Tiene carisma, tiene presencia en pantalla, tiene una química impresionante con sus compau más menos eras de reparto y sobre todo, tiene la capacidad de conectar con el público de una manera muy especial. No es solo su atractivo físico, es su mirada, su sonrisa, su forma de moverse, su capacidad para transmitir emociones complejas con una simple expresión superíndice 3N. Can Yaman tiene algo especial, algo que lo diferencia del resto, algo que lo convierte en un actor verdaderamente carismático. Su interpretación superíndice 3N de Can Divit en Erken Zikway fue magistral. Logró superíndice 3 transmitir la complejidad del personaje, sus contradicciones, sus miedos y sus anhelos. Y lo hizo con una naturalidad y una autenticidad que nos conquistaron a todos. Supo darle vida a un personaje que, a pesar de sus defectos, era profundamente humano y en trauma más menos hable. Un personaje que nos hizo reír, llorar, suspirar y, en definitiva, sentir. Además, Can Yaman ha demostrado su versatilidad en otros proyectos, como Dolunay, Luna Llena, y By Jane Mr. Roung, donde ha interpretado personajes muy diferentes entre sí, pero siempre con el mismo nivel de compromiso y profesionalismo. Ha demostrado que no es solo un actor de comedias románticas, es un actor capaz de asumir retos muy complejos y de sorprender al público con su talento. Por lo tanto, en mi opinión superíndice 3N, Can Yaman merece el premio. Merece ser reconocido por su talento, por su dedicación superíndice 3N y por su contribución superíndice 3N a la industria del entretenimiento. No solo por su trabajo en Erken Zikway, sino por toda su trayectoria, por su esfuerzo constante por mejorar y por su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N. Ahora bien, esto no significa que el actor que recibió superíndice 3 el premio no lo mereciera. Al contrario, seguramente también copyright N tiene mu copyright ritos suficientes para ser reconocido por su trabajo. Lo que creo es que la decisión superíndice 3N del jurado fue, como mínimo, controvertida y que generó superíndice 3 una gran decepción superíndice 3N entre los fans de Can Yaman. Quizú el jurado valoró superíndice 3 otros aspectos, quizú tenó a criterios diferentes, quizú simplemente prefirió superíndice 3 a otro actor. Lo que es cierto es que su decisión superíndice 3N desató superíndice 3 una tormenta de críticas y puso en entredicho la credibilidad del premio. Y en cuanto al supuesto estallido de Demet Özdemir, pues la verdad es que no me sorprenderá.
Demet siempre ha sido una persona muy leal a sus amigos y compau más menoseros de trabajo, y es muy probable que haya sentido la necesidad de defender a Kanyaman ante lo que ella considera una injusticia. Demet es una persona de convicciones fuertes, una mujer independiente y una profesional comprometida. No me extraña más menos Arua que haya alzado la voz en defensa de Kanyaman, incluso si eso implicaba enfrentarse a los poderosos. Además, Demet y Kan han demostrado tener una relación superíndice 3n muy especial, una relación superíndice 3n que vamos, ayu, de lo profesional. Se tienen un gran respeto, se admiran mutuamente y se apoyan en todo momento. Asu que si Demet realmente explotó superíndice 3 para defender a Kan, pues me parece un gesto muy noble y digno de admiración superíndice 3n. Un gesto que demuestra su lealtad, su amistad y su compromiso con sus compau más menos eros. Pero como dije antes, todo esto son solo especulaciones. Hasta que Demet no se pronuncie al respecto, no podemos dar nada por sentado. Asu que por ahora nos quedamos con la duda, con la incertidumbre y con la esperanza de que al buen Edua sepamos la verdad. En conclusión superíndice 3n, hemos explorado la controversia en torno al premio que muchos esperaban que Kanyaman recibiera. Hemos analizado los rumores sobre la supuesta reacción superíndice 3n de Demet Özdemir y he compartido mi opinión superíndice 3n personal sobre el talento y la trayectoria de Kanyaman. Recuerden que aunque las redes sociales nos permiten expresar nuestras opiniones libremente, es importante mantener una actitud crítica y verificar la información superíndice 3n antes de compartirla. No nos dejemos llevar por el fanatismo ni por las emociones. Seamos objetivos y analíticos a la hora de valorar la información superíndice 3n que nos llega. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kanyaman merezca el premio? ¿Creen que Demet Özdemir realmente explotó superíndice 3? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Quiero saber si están de acuerdo conmigo, si tienen una opinión superíndice 3n diferente, si conocen algún detalle que yo haya pasado por alto. Este es un espacio para compartir, para debatir y para aprender juntos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a seguir chismeando juntos sobre nuestras telenovelas turcas favoritas. También copyright n pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto noticias, fotos y vídeos sobre mis proyectos y mis pasiones. Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un culebro superíndice 3n.